Tengan buenos días cada uno. Reciban un cordial saludo. Vamos a, a presentar una enseñanza. Esta enseñanza se va a hacer leída. Acá solo voy a leer todo cómo está escrita y se interpreta por ella misma. Se entiende para que nosotros pongamos en práctica y sigamos profundizando sobre el tema. Pero lo importante es es la teoría llevada a la práctica. Ahí está la victoria, es en la práctica. Si los principios y mandamientos de Dios nosotros los aprendemos y los ejercitamos en ellos, tiene que haber un cambio a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir. Tiene que cambiar. Hoy vamos a ver con referente a lo que es la mansedumbre. La mansedumbre. Es un interrogante, ¿cómo aplicar la mansedumbre? ¿Cómo aplicar la mansedumbre? El versículo base es Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ser manso es lo suficientemente fuerte como para pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Y aquí hay una historia donde habían unos soldados y estaban bajo el mando de un cabo y querían levantar una troza, un palo, un árbol grande. Querían levantarlo. Entonces el cabo a los soldados les ordenaba que levantaran ese árbol. Y para eso les contaba. 1, 2, 3, listo, levanten. Entonces él solo estaba ordenando, pero no ayudaba. Entonces, según esa historia, pasó una persona y le dijo, y le preguntó, ¿y tú por qué no ayudas? Y responde el cabo, porque yo soy cabo. Porque yo soy cabo. Y lo dejó y se puso a ayudarle a los soldados. Y la persona que le dijo, que le preguntó al cabo por qué no ayudaba, era, según la historia, George Washington. ¿Y quién era George Washington? El presidente de los Estados Unidos. De ahí podemos sacar una enseñanza, una moraleja, ¿verdad? Porque a veces la riqueza, la posición, el saber, según, ¿verdad?, la inteligencia del hombre, se cree superior a los demás y no quiere servir, sino que ser servido y dar órdenes, que eso es lo que nos gusta, lastimosamente. Bien, punto número 1, la mansedumbre. La mansedumbre significa tener tranquilidad, serenidad, apacibilidad y ser manso. No es ser débil, al contrario, es tener capacidad de carácter. Por cierto, es parte del fruto del Espíritu Santo, como lo leímos en Gálatas 5:23. Todo creyente debe tener mansedumbre. No debe estar siempre a la defensiva, ni reclamando siempre a su favor, sino que siempre piensa en los demás. O sea que vean que Dios enseña que tenemos que ver primero al prójimo que antes vernos a nosotros mismos. Ese es un principio en el cual nosotros estamos fallando. Sí, estamos fallando, todos aquellos que decimos que somos cristianos. Y vea como dice aquí en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, es un principio que se va a encontrar
a través de la Biblia, que hay que preocuparse no por el bienestar de nosotros, sino por el bien de otro. Pero hay que entender ese principio que Dios lo está enseñando. Punto número 2. El discípulo recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Punto número 2. El discípulo recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Literal A. Aunque esta palabra venga en contra de su voluntad, tiene que recibirla. Tiene que estar callado. No tiene que estar juzgando al que está dando la palabra. No tiene que buscarle pero o excusas a la palabra. Ve en Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con humildad, ¿verdad? En paz, tranquilo, poner oído a la palabra para recibirla. Y no, dice en Santiago también que dice que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Literal B. Aunque esta palabra venga en contra de su orgullo. Sí, porque es que la palabra confronta al pecado. Y hay tanto orgullo que no queremos reconocer el pecado muchas veces. Y es allí donde la palabra hace la obra. Porque está confrontando el estilo de vida que llevamos en pecado, en desobediencia. En Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto así es. Nosotros en la juventud pues hacemos lo que queremos, nos dirigimos a donde deseamos, los vestimos, hacemos degeneres, depravados, sin que nadie nos diga nada. ¿Por qué? Si alguien nos corrige, nosotros respondemos. Respondemos porque no reconocemos de esa vida degenerada que llevamos, esa vida de pecado que llevamos. Pero ya a través de los años llega a una edad que ya no hace lo que uno quiere, sino que también otra persona pues lo guía a uno. Y hay ¿qué tiene que hacer? Ya no puede, ya no tiene fuerza. Tiene que ser guiado por otro. Pero también esto lleva a una enseñanza que cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, antes éramos, vamos a poner un ejemplo, vamos a ilustrarlo con un animal, un caballo silvestre, un caballo salvaje. Cuando no le han puesto lazo, no le han puesto mano a ese caballo, es chúcaro. Entonces viene el que lo va a domar y se acerca a él y comienza a trabajar con él. Luego, cuando ha logrado ya mansarlo, pues ya el caballo ya no hace lo que él quiere, porque la voluntad la sometió a quién, al domador. Y así es aquí en el camino del Señor, cuando nosotros venimos chúcaros, salvajes, depravados, pero nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos perdona los pecados y comienza a transformarlos, a hacerlos mansos, a que nosotros, porque este es un fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Entonces esa mansedumbre de obedecerle a Dios, de tomar su consejo, sin andar murmurando, sin andar poniendo pero, excusas, recibimos la palabra y es allí cuando nosotros comenzamos a someter la voluntad. Ya no tenemos que hacer lo que nosotros hacíamos, porque hoy está gobernando Jesucristo en nuestra vida. Y eso es lo que da a entender también esta enseñanza. Punto número 3. El líder
manso. Hay unos ejemplos aquí. Por ejemplo, en literal A está Moisés. Dice que fue más manso que todos los hombres. A pesar que había sido un hombre fuerte de carácter y violento, se enfrentó a Faraón y aún se enfrentó a sus hermanos, María y Aarón, quienes habían murmurado en contra de él. Mas, sin embargo, era manso delante de Dios. Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando estaba peleando con otro judío, pues intervino Moisés y mató a ese egipcio y lo escondió. Libro de Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Según, pues, ese era cómo lo califica las escrituras aquí, Dios, por medio de las escrituras, ¿verdad? Que era el más manso. Hoy los demás, ¿cómo serían? Si ese era el más manso, que golpeó la roca, la piedra, para que diera el agua, cuando le habían dado una orden que el mandamiento era que le hablara a la peña para que diera agua. Y la peña es símbolo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y él, pues por tanta murmuración del pueblo, se impacientó, perdió la paciencia y golpeó la roca y desobedeció. Por esa razón no entró a la tierra prometida. Vean, literal B. Pablo ordenó que nos hiciéramos de mansedumbre para restaurar a aquellos que Pablo pide que usemos la mansedumbre como vestidura de nuestra vida. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Vea, aquí él se califica, ¿verdad?, de cómo es su carácter. ¿Verdad? Osado, pues, significa una persona decidida, una persona que hace las cosas confiando en quién o a quién le sirve. Él tuvo que ser apedreado, él tuvo que ser maltratado por anunciar el evangelio, pero eso no le quitó el ímpetu para seguir anunciando, predicando el evangelio. Siempre, como decimos así como buen salvadoreño, aventado, pero aventado en el sentido positivo, ¿verdad? Porque hay gente aventada pero para el mal, para robar, para engañar. Entonces allí no es bueno. No es bueno. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, nosotros tenemos lastimosamente, esa mala costumbre de ver la viga, no, ver la paja en el prójimo, o sea, ver el error, el defecto en el prójimo, pero nosotros no vemos la viga que tenemos, los defectos, los errores, los pecados que tenemos, no los observamos. Y dice, ustedes que son espirituales. Espirituales significa aquella persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y que ha nacido de nuevo. Ese es un espiritual, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Él le está diciendo a esos que han nacido de nuevo, pero porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque el día de mañana puede estar en esa posición de aquella persona que está caída, y a veces se llega con jactancia, con orgullo, queriéndola exhortar. Estamos en la lucha. Mientras estemos en este cuerpo, siempre estamos expuestos a todo, a pecar, estamos expuestos.
Por eso debemos de cuidarlo. Entonces hay que ayudarle al hermano con mansedumbre, con respeto, con amor. Siempre viendo que nosotros no caigamos en lo que él ha caído. Por eso dice también en las escrituras que dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que hacerlo con amor. Todo tenemos que hacerlo con amor. Y siempre viendo el bienestar de la otra persona. Efesios 4, 1, 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vea, humildad y mansedumbre siempre van de la mano. Humildad y mansedumbre. Como dice Pablo, siempre dice: os ruego. O sea, los ruega por el Señor, por las misericordias, o sea, por lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros tenemos que cambiar y obedecer. Él murió en la cruz del Calvario, sustituyendo a nosotros. ¿Quiénes teníamos que morir? Éramos nosotros, porque nosotros hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo obedeció al Padre. El justo murió por los injustos, el santo por los impíos. Entonces, nosotros debemos de tomar muy en cuenta el llamado que los ha hecho. Es llamado con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que cada uno no creerse que es más espiritual, que sabe más de la Biblia, que tiene más conocimiento. No, es con humildad y mansedumbre. Por eso está escrito que dice que al humilde Dios lo mira de cerca, lo exalta, pero el orgulloso lo ve de lejos. O sea, no tiene aceptación ante Dios. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vea otra vez, de mansedumbre. Diría esto: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Vea? Vestidos pues de mansedumbre. O sea, mansedumbre, vuelvo a repetir, es el fruto del Espíritu Santo. En todo creyente, en todo cristiano tiene que haber mansedumbre. Literal C. Vamos al ejemplo aquí de nuestro Señor Jesucristo. Literal C. Jesús, el mejor ejemplo de mansedumbre. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Esa calidad de manso lo llevó a ofrecer su vida en rescate por la humanidad. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por mucho. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente. Una persona mansa es obediente. Una persona humilde es estar bajo de quien lo manda. Ese es humilde. Mantenerse sumiso, mantenerse en sujeción, mantenerse subordinado. Ese es humilde. Y el manso es aquel que tiene ese carácter de ser moldeado, de recibir la palabra y lo transforme. Cambia. Conclusión. Si la calidad de manso tiene grandes privilegios para los creyentes, entonces es importante que los creyentes busquen la mansedumbre, si es que no la tienen en su vida. Los creyentes deben procurar por todos los medios adquirir esa cualidad, puesto que tenemos el mejor ejemplo
Por eso es necesario que el amigo se acerque a Jesús para alcanzar la salvación que Él compró con su sangre. ¿Sí? Si nosotros somos humildes, somos mansos, hay bendición. Hay bendición. Porque vea que esas son las dos características o cualidades de nuestro Señor Jesucristo que están bien marcadas. Soy humilde, soy manso y humilde de corazón. Todos nosotros tenemos que luchar por ser cada día humilde. Humilde. Si usted tiene cualquier logro que tenga, sea económico, sea de conocimiento, sea de posición, pues debe ser humilde siempre. Obtiene un carro, casa. No se jacte, sea humilde. Sea humilde. Y manso es, déjese guiar por Dios. Déjese guiar por la palabra. Obedezca a su pastor, obedezca a sus líderes. Ese es ser manso. Además, el manso, aunque lo agravien, no se venga. No responde con otra agresión. Como dice en la Escritura, que vence el mal con el bien. El que tiene el control es Dios. Y Él es el que conoce todo. Bien, pues aquí, así, leída la enseñanza. Pero considero que está entendible. Solo queda que se ponga en práctica. Pongámosla en práctica. Y acerquémoslos a Dios. Recibamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y comencemos a buscar de Él. Y dejarlo guiar. Para que también nuestra familia sea bendecida. Sea bendecida. Bueno, Dios los bendiga. Saludes a cada uno, donde quiera que esté en el planeta, en cualquier, desde el Cabo de Horno hasta Asia, África, Europa, aquí en América, Suramérica, todas partes del mundo. Que sea de bendición esta palabra. Pasen buen día, donde es de día. Pasen buena noche, donde ya está la noche. Dios los bendiga.